la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso está establecidos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero esos principados van a controlar o controlan las naciones de la tierra. Alabado sea el Señor. Estaba oyendo una noticia uno de estos días que el país que más violaciones de niños ha tenido de parte de los líderes religiosos de la iglesia tradicional pagana ha sido Italia. Y cualquiera dice, pero qué tremendo que allí está el mero mero. ¿Y cómo puede ser eso? Sí, está el mero mero del infierno. Y allí no debe haber un principado, allí deben haber muchos principados, gobernando y esclavizando a la idolatría, al mundo, porque se oyen todas esas cosas terribles. Sin embargo, la gente, el pueblo, no cesa. El pueblo sigue siendo igual. Alabado sea el Señor. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Y qué tremendo, hermano. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Estaba buscando otro texto que no tengo en mi bosquejo. Como que estoy dejando el bosquejo a un lado. Porque me llama la atención esto. Este texto lo vimos hace poco, hace unos días, pero está en el primer libro de los Reyes, el capítulo 22, y quiero volvérselo a compartir porque tiene mucho que ver con estos versículos que estamos viendo. No nos podemos llenar de miedo de que hay un ejército organizado en la tierra, debajo de la tierra y en las regiones celestes. No, hay un ejército mayor, más poderoso, cuyo comandante se llama Jehová de los ejércitos. Es su nombre. Él es el que comanda. Aleluya. Gloria a Dios. Y haciendo un paréntesis, ese comando que fue enviado del cielo al monte donde estaba Eliseo el profeta, alabado sea el Señor, que fue enviado porque había un ejército físico, terrenal, que habían rodeado el monte para llevarse a Eliseo y acabar con él. Un solo hombre, su sirviente, su criado, su ayudante, estaba temblando, asustado, salió en la mañana y dijo: ¡ay, Señor mío!
El monte está rodeado de un gran ejército. Ay de nosotros, hasta aquí llegamos. Y el profeta le dice, no tenga miedo. Y yo le digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a usted, y a usted que me oye allá a la distancia, no tenga miedo. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con ellos. Levante su mano, dele gloria al Señor. Más hay con usted que con el mundo. Y el profeta tuvo que orar, ponerle la mano en la cabeza a aquel muchacho y que se le abrieran los ojos. Y cuando se le abrieron los ojos, vio que el monte estaba rodeado de un gran ejército diferente al otro. Y habían carros de fuego. Eso no existen en la tierra. Esos no son de la tierra. Esos no los tiene el infierno. No. Carros de fuego. Aleluya. Que estaban alrededor de Eliseo. Solo lo veía él y sabía él. Ni su propio ayudante sabía, pero él sí sabía. Y si usted tiene su corazón, su alma, su espíritu puesto en esta palabra, usted tiene un potencial extraordinariamente grande adentro de su vida, de su ser. No somos los debiluchos que el mundo mira. Los pobres evangélicos locos, pasados de moda, dice. Esos hasta con un balde, una cubeta de agua fría los pongo a correr. Eso es lo que dice el diablo. El pueblo de Dios tiene una potencia en sus manos. No por lo que es, no por lo que representan, sino porque Dios está allí. El fuerte no es usted ni yo, es aquel que venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Y mire, hermano, lo que les quiero mostrar es el verso 19 del primer libro de Reyes, capítulo 22. Porque aquí está el ejército que estamos viendo. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 19, entonces dijo, oye pues palabra de Jehová. Aleluya. Yo vi a Jehová sentado en su trono. ¿Y qué más vio? Y todo el ejército de los cielos estaba ¿dónde? Junto a él. ¿En qué parte? A su derecha y a su izquierda. Puede levantar sus manos y darle gloria al Señor. Todo el ejército de los cielos junto a él, porque se iba a dar una batalla en la tierra contra el pueblo de Dios y contra un hombre de Dios. Bendito sea el Señor. Contra él, contra Micaías, contra el pueblo que estaban sirviendo a Dios. Iba a haber una batalla horrible y el ejército estaba allí listo.
Ese es el Dios que tenemos. Pero lo que pretendo mostrarle y dejar en su corazón es que hay una oposición abierta del enemigo de Dios contra nuestra vida. Y todo lo que emprendamos a hacer por la causa del Señor, vamos a encontrar la oposición. Una oposición tremenda. Yo he hablado con varias personas, especialmente con obreros, con pastores nuevos que van a empezar un trabajo y dicen: hermano, aquí no hay nada, aquí nos falta todo. Precisamente hoy estaba hablando con un misionero y decía: ya tenemos el local, pero no tenemos ni una silla. Y a mí la mente se va retrospectivamente hacia el tiempo que comenzamos acá, que íbamos a un lugar donde vendían sillas torcidas de segunda mano porque no teníamos para comprar una nueva. Y me iba en un bus y me compraba una o dos y las traía, las amarraba y me las traía. No teníamos nada. Hoy por lo menos a esos misioneros que estamos enviando a varios lugares, por lo menos les podemos decir: no se preocupe, le vamos a enviar una ofrenda para que compre unas 20 o 30 sillas. Cuando ya esté ese grupo sigue comprando y sigue ensanchando el territorio donde está. Pero lo primero. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las iglesias liberales que no tienen ninguna norma, ninguna regla de santidad, de pureza, sino que viven igual que el mundo, igual la iglesia no se distingue entre el mundo y ellos, pues contra ellos no hay oposición. Contra ellos el enemigo no se levanta. Dentro de esos lugares hay multimillonarios, como me contaban en una ocasión que iban a hacer un templo, un grupo, y habían unas 150 personas y tenían que comprar un terreno, que el terreno valía 600,000, eso hace años, pero era un terreno muy bien ubicado. Y entonces se levantó uno y dijo: pero pastor, no hay necesidad de estar haciendo tanta cosa y tanto alarde y organizando tanto. Mire, yo doy la mitad, aquí está el cheque. Y otro, para no quedársele atrás, se levantó y dijo: pues yo doy, no doy igual que él, pero voy a dar 200. Y se levantaron otros y dieron lo otro y no dejaron que los demás ofrendaran, les quitaron la bendición. Porque cuando usted o yo damos para la obra de Dios, es que vamos a recibir. Si no damos nada, nunca vamos a recibir nada. Y si el que siembra escasamente, miserablemente recoge. Pero ese es casi un pecado, que se levante un millonario en una congregación y diga: eso no estén molestando a los demás, yo doy aquí, vengan por el cheque. Eso es matar a los otros. Gloria a Dios, porque aquí no se ha levantado ningún multimillonario ni millonario. Sin embargo, Dios nos ha extendido por todos los 22 departamentos con gente sencilla, gente de escasos recursos, pero con un corazón dispuesto
a hacerle frente a las tinieblas. Alabado sea Dios, con un corazón dispuesto a buscar a Dios, que es lo que se necesita. Pero que hay una oposición, eso no lo podemos negar ni lo podemos esconder de ninguna manera. Y también hay una oposición de la misma carne, porque hay ocasiones que no es el diablo. No le eche la culpa al diablo de todo, échesela a su carne también. Mire lo que está escrito en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué se oponen? Para que no hagáis lo que quisierais. Y tal vez hay gente que dice: ay, hoy voy a ir al culto, pero el cansancio que tengo, yo me voy a hacer detrás de alguna columna de alguien que sea más alto que yo, y me voy a pegar mi dormidita porque, ay, hermano, ¿por qué no deja que llegue a la casa y se tira a la cama con zapatos y todo, hermano? Así me imagino yo que mucha gente que se tiran con todo de una vez. Al otro día se dan cuenta que no se pudieron ni pijama, que no se quitaron los zapatos y que ya tienen que salir corriendo otra vez. La carne se opone. La carne se opone a la obra del Espíritu para que el Espíritu no haga lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu? Leer la palabra, orar, sacar tiempo para ir al templo. Eso es lo que quiere el Espíritu. Consagrar su vida, sentir la presencia de Dios, recibir la bendición de Dios. La carne no quiere eso. Usted le ofrece a la carne la bendición de Dios, le manotea. Que la carne lo que quiere es comida, frijoles, pollo, carne, tortillas. Eso es lo que quiere la carne. Dormir, comer, beber, engordar. ¿Qué más quiere la carne? Muchas cosas más. Vagar. Sí, hermano. Pero la carne y el espíritu se oponen, se agarran, se pelean. Y si el espíritu nuestro no está agarrado del Espíritu de Dios y fortalecido, la carne lo aplasta y llega al culto, pero con un ojo abierto y el otro ya cerrado, y con una pereza para alabar a Dios, una pereza hasta para levantar una mano, mire, hasta para decir aleluya, que es tan fácil, hermano. Seguro que sí. ¿Por qué? Porque la carne se le está oponiendo. La carne se opone al espíritu. Alabado sea Dios. Y se va enfriando. La idea del enemigo de Dios es enfriar la persona, ponerlo frío, apático, indiferente. Y empieza a cambiar todo, hermano. Todo empieza a cambiar en una persona. Su manera de hablar, cuando se pone frío espiritualmente, su manera de hablar no es la misma. Ya ahora usa otras palabras raras y palabras groseras, y la pereza lo hace quedarse metido en la casa, durmiendo, como los pollos a las 7 de la noche, ya quiere estar debajo de la chamarra.
Cuando empieza la tarde a terminar, los pollos empiezan a cabecear y a mirar las horquetas, a ver dónde se suben, dónde se trepan a dormir. El cristiano tiene que ser diferente, hermano. Nosotros tenemos un trabajo grande por hacer y tenemos mucho que cuidar de nosotros. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y la oposición, mire, en el capítulo 18 de los Hechos, capítulo 18, alabado sea el Señor, la oposición siempre va a estar, hermano. Aquí hay un ejemplo de cómo en el capítulo 18 de Hechos, versos 5 y 6, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndosele y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y dice que saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Qué fue lo que pasó allí? Se opuso el enemigo y movió a aquella gente y se opusieron a la predicación, rechazando y dándole la espalda al Señor. Y Pablo dijo: no voy a perder el tiempo con ustedes. Hay otros que tienen hambre y sed de justicia. Así que yo limpio mis manos de la sangre de cada uno, y que la sangre vaya sobre su propia cabeza, porque yo me voy. Tremendo. La oposición siempre va a estar. En lo general, usted ve muchas veces que hemos ido a predicar a la calle, como el diablo pasa por allí, bujando, rebuznando, maldiciendo, diciendo malas palabras y cosas raras, estorbando, ofendido, porque se va a predicar la palabra de Dios. Aleluya. Y también, definitivamente, dice la Escritura en 2 Timoteo 4:14, alabado sea el Señor. 2 Timoteo 4:14, y dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Es lo mínimo que uno puede pedir. De verdad que sí. Que todo el que se opone a la predicación, a la bendición y a la obra de Dios, el Señor le pague conforme a sus obras. Le pase la factura. Y le dice, escribiéndole a Timoteo en el verso 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mire, hermano, si no se hablara la verdad, no hay oposición. No hay oposición.
Pero una vez empiece usted a hablar la verdad, la palabra, a hablarle, a llegarle al corazón a los pecadores, se levanta la oposición. El capítulo 3 de la misma carta, segunda a Timoteo, verso 8, dice, y de la manera que Jamnes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Alabado sea el Señor. Qué tremendo. Y finalizo en el capítulo 16, verso 18 de Mateo, que dice la palabra, hablando el Señor de la expresión, de la afirmación que Pedro habla acerca de el Hijo de Dios. Capítulo 16, verso 18, dice, y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Póngase de pie, dándole gracias a Dios, hermano. Hemos venido a oír la palabra de Dios. Bendito su nombre por siempre. Bendito su nombre por la eternidad. Yo soy. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, sobre esa roca. No fue sobre Pedro. Es más, Pedro era casi un sobrenombre. Porque el nombre de Pedro era Simón y significaba otras cosas de liviandades y de flojedad, de cobardía. Y necesitaba un cambio. Y no era sobre él, era sobre la afirmación que dio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.